El uso de la palabra la diputada Silvia Gabriela Lospenato. Muchas gracias, presidente. Estamos debatiendo la ley del etiquetado mientras millones de argentinos no comen todos los días. ¿Y eso habla mal de la ley de etiquetado? Para nada. Eso habla mal de nosotros, de la dirigencia política que tiene las prioridades completamente desalineadas con los problemas de la sociedad. Y decir esto no implica desconocer que la malnutrición, la obesidad infantil son problemas que tenemos que atender, sino que nos interpela sobre cómo fijamos las prioridades en este Congreso. Y me parece importante que quede claro esto. La agenda en el Congreso la fija quien tiene la mayoría o la primera minoría. A los que se enojan porque los temas que les preocupan no entran en la agenda de este Congreso, bueno, tenemos en noviembre la oportunidad de cambiar el derecho a fijar esas prioridades. Y entre esas prioridades, si no empezamos ya a debatir el presupuesto, si no nos explican cuál es el plan para bajar la inflación, si no le ponemos límite a la emisión monetaria del Banco Central, el final de esta película, del famoso Plan Platita, va a ser una inflación desmadrada a fin de año y vamos a seguir acumulando gente que no come en el país de los alimentos. Así que bienvenido el debate del etiquetado para hablar de los niños, de los adolescentes y de los adultos que no comen, porque la única etiqueta que pueden elegir es la del precio. Y en este punto hay que ser muy claros porque gobiernan hace 2 años en que la pobreza y la indigencia no dejaron de crecer. Ni herencia ni pandemia, fueron malas decisiones y falta de gestión de un gobierno que dijo que no hacía falta tener plan económico en la Argentina. Ustedes tomaron una decisión consciente de destruir el PBI de la Argentina porque ningún otro país de la región cayó 10 puntos. Lo hicieron cuando se enamoraron de la cuarentena eterna, cuando por impericia o por decisión geopolítica decidieron retrasar el plan de vacunación, no adquiriendo todas las vacunas disponibles en el mercado y poniéndonos a todos en riesgo, un riesgo que a muchos les costó la vida. Y luego de ese desastre que provocaron, tomaron la segunda decisión más irresponsable en estos años. Pusieron a toda velocidad la máquina de imprimir billetes, que es la misma maquinita de multiplicar la pobreza vía la inflación. Porque no solo tenemos argentinos en la indigencia, argentinos en la pobreza, sino que todo el pueblo argentino está más empobrecido, sobre todo la clase media trabajadora. Son más pobres sin duda los comerciantes que bajaron sus persianas, las pymes y los empleados de las pymes que cerraron. Son más pobres los trabajadores de las multinacionales que se fueron del país, las familias que vendieron el segundo auto porque no la pueden mantener o vendieron el único que tenían. Son más pobres los jóvenes que volvieron a vivir con sus padres porque no pueden pagar el alquiler, las familias que cambiaron la prepaga y obviamente ya no pueden ni pensar en vacaciones. Son más pobres, sí, todavía más pobres los jubilados, a los que ustedes ajustaron más que a ningún otro sector. Este gobierno nos empobreció con sus decisiones y ahora para dar vuelta un resultado electoral imprimen billetes a lo loco, pauperizando nuestro salario, nuestra jubilación y los planes sociales. Presidente, en este debate tengo 2 certezas. La primera es que necesitamos una ley de etiquetado y la segunda, que esta no es una buena ley. No es una buena ley porque de todos los sistemas posibles eligió el que le brinda menos información a los consumidores. Es mala porque es excesivamente prohibicionista. Es mala porque tiene plazos incumplibles para la industria, pero especialmente para las pymes. Y es mala porque no buscó armonizar un criterio con el resto de los países del Mercosur, nuestro principal destino de exportación. Por eso nosotros presentamos un dictamen alternativo de etiquetado que entendemos es una mejor solución legislativa. La obstinación del oficialismo de no querer tocar una coma de lo que vino del Senado, de votar a libro cerrado, no solamente nos hace mal como Congreso, sino que le hace mal a los consumidores, porque vamos a terminar sancionando una peor ley que la que podríamos haber votado. En lo personal, odio tener que elegir entre votar una mala ley o votar en contra de una ley que creo que es necesaria. Es por eso que me voy a abstener de acompañar el dictamen del oficialismo y apoyaré en cambio el dictamen de la diputada Carmen Polledo. Mire, en la Argentina 1 de cada 2 niños se van a dormir sin haber comido lo suficiente.
En esta Argentina deberíamos debatir con mucha más urgencia que la ley de etiquetado cómo hacemos para bajar la inflación, que es el verdadero creador de pobreza, malnutrición y hambre en la Argentina. Por eso le pido al oficialismo que dejen de jugar con fuego, que dejen de emitir sin respaldo, que dejen de meterse con los que producen y generan empleo y que dejen de subestimar a los ciudadanos, porque las consecuencias del plan Platita, la inflación, el aumento del déficit, se paga con el hambre del pueblo. Y por una vez cambien la receta populista de pan para hoy y hambre para mañana. Gracias, presidente. Gracias, diputada Los Penato.